Pleno ordinario del mes de junio, un pleno adelantado por aquello de que dentro de 2 días comienzan las fiestas en Torrejón y un pleno que es el de junio y por lo tanto imbuido del espíritu del orgullo presente a través de una bandera LGTBI en el pleno. Sí, lamentablemente, esperamos que este año no suceda como en otros años, donde la única bandera que ondea el ayuntamiento es la bancada del Grupo Socialista, porque el alcalde sigue mostrándose disidente con reconocer y visibilizar este día y todo lo que se reivindica en este día, y nos dice que no cuelga la bandera en el balcón, aludiendo a no sé qué sentencia, que además el Supremo ya ha desestimado. Todos los ayuntamientos lo hacen, algunos también del Partido Popular, y por lo que sea, pues este alcalde decide que no, que lo que hace es que por la noche, cuando nadie pasa por la plaza, pone una luz de colores sobre la fachada, y ese es su compromiso con el día del orgullo. Seguimos insistiendo en que esta ciudad tiene que ir mucho más allá, y algo tan simbólico como poner la bandera en el balcón, que no se haga eso, ya significa un poco el compromiso de este ayuntamiento, de este gobierno de Alejandro Navarro con el Día del Orgullo. Así que hemos puesto la bandera en nuestra bancada, por tanto sí que ha estado, aunque de manera simbólica, en el ayuntamiento, y también hemos llevado un ruego exigiendo a Alejandro Navarro, igual que pone otras banderas habitualmente en la fachada del ayuntamiento, ponga también este año la bandera del orgullo. Un orgullo que Torrejón vivirá de forma especial, pues ha recibido uno de los premios Diversa que entrega el MADO antes de la celebración del Orgullo en Madrid. Sí, bueno, pues yo lo que siempre digo, que yo es que todo esto de los premios, la verdad es que lo cojo todo muy con pinzas, porque muchas veces estos premios se dan bajo determinados criterios que yo al menos no comparto, ¿no? En función del objeto en el que se dan. Insisto, una ciudad que se niega, que es disidente, esta ciudad en la que Vox, al menos de manera oficial, no está en el gobierno. Entiendo que el PP con esto, que parece que no suele tener muchos problemas, a no ser que algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno de Alejandro Navarro pues sí que estén más cercanos a la ideología de Vox que a la del Partido Popular, porque si no, no se entiende que se nieguen, por ejemplo, como digo, a poner la bandera de orgullo en el balcón que representa a todos los ciudadanos. Y yo estoy convencido que todos los vecinos y vecinas de Torrejón, por la inmensa mayoría, estarán contentos y orgullosos, va a caer una redundancia, de que su ayuntamiento manifieste este compromiso público con el Día del Orgullo. Y terminamos con el orgullo a través de un asunto que venía en el turno de decretos. Torrejón ha comprado un banco arcoíris. ¿Sabemos dónde va? Sí, no sabemos dónde. Ha comprado un banco arcoíris, y también uno creo que en el torno de la igualdad, el feminismo y demás. Pues veremos dónde lo ponen. Esperemos que no pongan el banco del orgullo escondido en algún parque, para que, oye, estamos ahí comprometidos, pero no tanto. Entonces, oye, pues espero que el banco lo pongan, por ejemplo, aquí en la plaza, que hagan alguna campaña para visibilizar, para sensibilizar una ciudad, como se ha dicho en el pleno, donde hay agresiones por cuestiones de LGTBI-fobia, y hay que luchar contra ellas. Y creo, insisto, que algo tan simbólico como la bandera en la fachada, al margen del banco, lo pongan donde lo pongan, ojalá lo pongan en el despacho de algún miembro de la Junta de Gobierno, ¿no? Que será la mejor manera de visibilizar, que lógicamente además es algo tan naturalizado en todos los órganos. También estoy seguro que en la Junta de Gobierno también habrá alguno que se sienta particularmente reconocido en esa bandera y con ese banco, así que bueno, pues hagamos todos un poquito en ese sentido. Entramos ya en materia de lo que es el orden del día, un orden del día en el que solo había un asunto de gestión, y además importante. Son los primeros trámites de lo que parece será el nuevo Centro Cultural de Soto de Henares. Bueno, nosotros además hoy hemos sido prudentes en este sentido, porque sí es verdad que el trasfondo está que el Ayuntamiento de Torrejón, los vecinos y vecinas, han tenido que asumir toda la responsabilidad de que venga un campus de la Universidad de Alcalá, una universidad pública, a Torrejón, después de incumplir ese compromiso de que iba a ir a la Casa Grande. Hemos comprado la Casa Grande, todavía no sé muy bien qué utilización le vamos a dar. No ha dicho nada al alcalde acerca de, oye, pedir perdón a nuestros vecinos cuando sale con este tipo de noticias no contrastadas, como que la universidad iba a estar en la Casa Grande, cuando al final todos sabíamos que eso era inviable, ¿no? Por cuestiones lógicas. Al final son los vecinos los que tienen que pagar con sus impuestos el edificio de la nueva Universidad de Alcalá. Yo entiendo que la Comunidad de Madrid, que era competente en ese sentido, y la propia Universidad de Alcalá, deberían haber financiado, digo yo, ese edificio. Al final es la ciudad de Torrejón. Hay una parte que pagaba la Comunidad de Madrid con el PIR, con el Plan de Inversión Regional, para hacer un centro cultural en el Soto, que bien saben los vecinos y vecinas que hemos luchado durante años por ese centro cultural. Nos quedamos sin centro cultural, la Comunidad de Madrid además no ha pagado la parte del PIR, por lo cual los vecinos y vecinas tienen que pagar todos los millones de euros que va a costar el edificio de la universidad. Nos quedamos sin centro cultural y, como digo ahora, parece que hay intención de hacer un nuevo centro en el Soto, que buena falta hace.
Veremos, por eso hemos sido prudentes, no hemos ni siquiera intervenido en contra de esta actuación porque nos parece que es una necesidad, pero nos falta esa otra pata de quién va a pagar el centro cultural, porque entiendo que no serán los vecinos y vecinas de Torrejón los que también tengan que pagar pues esa solución a la carrera que han tenido que tomar después de que la Casa Grande no podía ir a la universidad pública de Alcalá. Entiendo que es simplemente un primer trámite urbanístico, es decir, hay que buscar financiación, hay que hacer un proyecto y luego iniciar las obras. Yo ojalá me equivoque, en esta legislatura no va a haber centro cultural en el Soto. Por fin lo hemos conseguido, después de muchos años de lucha, un barrio con más de 22.000 habitantes que no tiene centro de salud, que no tiene centro cultural, que no tiene centros deportivos públicos, que no tiene nada de eso, solamente tiene casas y ya está, porque que no tiene ni siquiera como digo centro cultural. Habíamos conseguido la primera dotación municipal, nos hemos quedado sin ella. Yo dudo mucho de que veamos en este mandato ese centro cultural. Lo que veremos serán carteles, anuncios, revistas, portadas, como siempre, pero centro cultural como tal no. Lo que hay ahora es una modificación urbanística para calificar la parcela y que en un futuro se pueda hacer ahí el centro cultural. Y de una universidad a otra, la UCAM llega no solo con el campus universitario de lo que era el Colegio Camino Real, sino también con un centro de FP en lo que fue, lo que todavía es, el Centro de Excelencia Empresarial. Pues claro, una cesión. El último pleno le dije al alcalde Alejandro Navarro, que se indignó mucho, le dije que al final para que la Comunidad de Madrid, el gobierno del PP regional, lleve 30 años cambiando el modelo de servicios públicos en la Comunidad de Madrid para que al final se apueste por un modelo de servicios privados y que quien pueda, que pague y quien no, que se busque la vida. Para eso tiene que haber actores necesarios en los municipios y Alejandro Navarro es uno de esos actores necesarios. ¿Cómo lo hace? Hace que la 15 universidad privada en la Comunidad de Madrid llegue lamentablemente a Torrejón cuando nadie la ha querido en sus municipios, porque sea la Universidad Católica, como decían hoy. Es que esta universidad en concreto, esta UCAM, no la han querido en ningún municipio de Madrid. Y llega a Torrejón con las puertas abiertas. Y decían, no, se han comprado su parcela en el antiguo Camino Real y hacen ahí su universidad. Primero tienen que dar el visto bueno a la Comunidad de Madrid y segundo el alcalde de Torrejón para que llegue ahí. Pero no solo eso. Sabíamos que iba a haber una colaboración público-privada, que al final el Ayuntamiento iba a poner mucho de su parte para que viniera aquí esta Universidad Católica Privada de Murcia. Y así ha sido, primero, una condonación de impuestos, van a pagar menos impuestos en las obras del Camino Real que cualquier vecino que se haga una obra en su casa. Aquí hay bonificación de impuestos para esta empresa, y ahora también con la cesión de un edificio municipal que cuesta millones de euros, al final van a pagar un canon anual que, bueno, pues yo invito a la gente a que vea cuánto cuesta alquilar un centro empresarial como es este anualmente y cuánto va a pagar la UCAM en Torrejón. Prácticamente se lo van a dejar gratis. ¿Para qué? Para que la UCAM amplíe su oferta formativa y venga a compensar con el plaza de formación profesional la merma que tenemos en la Comunidad de Madrid. Yo quiero recordar que más de 30.000 jóvenes se han quedado sin plaza en la FP porque no hay FP públicas. Entonces, ¿cómo se compensa esto? Pues con acciones como la de Alejandro Navarro. Te cedo un edificio municipal a un coste casi residual para que tú ofrezcas esa oferta formativa que la administración no oferta. Eso es apostar por un sistema privado de servicios públicos. Volvemos a Soto de Henares. Más Madrid preguntaba en el pleno anterior sobre los apartahoteles que se van a construir junto al Hospital de Torrejón. Hoy volvía con el asunto, extendiéndolo un poco más, hablando sobre viviendas de uso turístico en general. Y dejando un dato importante. Torrejón es la sexta ciudad de Madrid con más viviendas de uso turístico. La ley de vivienda aplicar la ley de vivienda regularía este mercado de alquiler que está completamente inflacionado. La ley de vivienda, si se aplicase en Torrejón, reduciría, porque además por ley reduciría esas zonas tensionadas, y también se está regulando a nivel nacional, ya se ha hecho, regulando el uso de los pisos turísticos. Entonces, lo primero que se está haciendo con esto es que fiscalmente quien dedique una propiedad o una vivienda a pisos turísticos va a pagar el IVA, va a pagar el 21%. Va a ser más caro tener esa vivienda dedicada a esto porque son alquileres que inflan muchísimo el precio del alquiler de la zona. Eso por un lado. Y luego también esa ley estatal lo que está es reduciendo el ratio de cuántas viviendas turísticas puede haber por cada núcleo poblacional, porque hay saturación. Y Torrejón es una zona que ya empieza a estar saturada de viviendas turísticas. Así que si se aplica la ley estatal, tendríamos zonas tensionadas rebajando el precio del alquiler medio en la ciudad de Torrejón, y también esta aplicación de la ley de viviendas turísticas evitaría que contribuyesen a elevar todavía más el precio del alquiler. Nos encontramos frente a esto con una enmienda a la totalidad del Partido Popular en la que vuelve a cargar la culpa sobre el Gobierno de España y que nos habla de leyes. Oye, es que si aplicáis la ley del Gobierno de España en Torrejón,
Torrejón, si no fuerais disidentes con estas leyes, tendríamos mejoras y propuestas, creo que positivas para los ciudadanos de Torrejón. Pero como se niegan a hacerlo por mandato de Ayuso, que les ha dicho todo no, pues nos vemos con un municipio que no aplica la ley de vivienda y tampoco quiere regular el mercado de las viviendas turísticas, que es algo que afecta gravemente a todas las ciudades. Terminamos con otro barrio, pasamos de Soto de Henares al barrio del Rosario. El PSOE planteaba una batería de medidas que pedían los vecinos y el gobierno local intentaba desactivarlas con un anuncio. Desde la próxima semana tendrán sede la asociación de vecinos. Y llega muy tarde. Nosotros tenemos una relación cercana con todos los barrios de la ciudad. En cada barrio de la ciudad pues tenemos o la asociación de vecinos o grupos de personas que regularmente nos cuentan cómo van sus barrios. Hacemos visitas, yo hago visitas mensuales a todos los barrios de la ciudad para ver esa transformación histórica que nos vende el Partido Popular y la transformación que estoy viendo a día de hoy, ahora más que nunca, es que la ciudad está sucia, está mal mantenida, los parques están descuidados, es mentira que estén los contenedores estorrados, la evolución de los barrios está completamente estancada, no hay progreso, y hoy he explicado, creo, el porqué, y es que este alcalde que fue concejal de festejos no ha dejado de ser concejal de festejos, en su cabeza sigue siendo un concejal de festejos, y toda su prioridad va ahí, al recinto ferial, a convertir la ciudad en la Feria de Madrid, o lo que es peor, una feria para los madrileños. Cuando dedicas tanto esfuerzo a eso, el resto de la ciudad se te va quedando abandonada. Hoy lo que hemos visto es, además, cómo nos han llamado mentirosos, es decir, que nos inventábamos que el barrio del Rosario está en malas condiciones. Lo que pasa es que están los vecinos ahí presentes, vecinos con los que yo me di una vuelta por el barrio, y al final han indignado personalmente ya a los vecinos diciendo que son ellos los que mienten. Hoy le he dicho al señor Díaz, no me lo diga a mí, dígaselo a los vecinos. Yo estuve en el barrio del Rosario la semana pasada, todas las fotos de la moción son fotos tomadas de la semana pasada y vimos que tiene una avería de agua de hace casi 2 meses. No riegan en temporada casi de verano, con el tiempo que estamos sufriendo, los jardines están casi muertos los jardines. Vemos una falta de limpieza y mantenimiento descomunal en el barrio. Vemos parques que tienen ahí una discrepancia entre si son parques municipales o son parques de comunidades de vecinos, pero ya se ha convertido en un problema de salud pública. Vimos un parque donde había ratas, con viviendas que están a metros de ese parque, porque es un parque que está en una zona interbloques, y había ratas, había cucarachas, y hoy un vecino propiedad de una de esas viviendas estaba en el pleno. Cuando me llama mentiroso el teniente de alcalde o el alcalde, está llamando mentiroso a quienes sufren diariamente esa dejadez. Así que les hemos dicho que lamentablemente en la transformación histórica de la ciudad hemos visto que hace 3 años, justo ahora hace 3 años, presentamos un plan integral de mejora para el barrio del Rosario y lamentablemente todas las medidas que pedíamos se mantienen porque no han hecho nada y se han agravado por esa dejadez que cada vez va a peor. Y ahora mismo lo que tienen también es ese regalito de este concejal de festejos convertido en alcalde con el regalo del bastón de mando que les ha convertido a esa zona de la ciudad en los que más sufren esa apuesta constante a la feria. Colapsos, ruidos, que el recinto final, como todo el mundo sabe, tiene actividades ya todas las semanas, conciertos, eventos, fiestas, y eso es lo que sufren los vecinos de esa parte de la ciudad. Esta moción incluía una medida que no es estrictamente del barrio del Rosario y de la que no se ha hablado en el Pleno. En la moción se incluye el traslado de la base. Sí, nos dicen lo que nos diferencia, ¿no? Que al final unos están aquí para contentar a sus jefes y a mí me dicen que estoy aquí para contentar no sé a qué jefes. Yo siempre que hay una medida buena para la ciudad insto a aquella administración competente. En este caso estamos pidiendo al Ministerio de Defensa que el cuartel, los vecinos me entenderán, el cuartel que está en el recinto ferial es el cuartel automovilístico que de verdad que mi sensación es que está completamente infrautilizado. Muchísimo terreno. La ciudad además no tenemos tanto espacio por otro problema que viene un poco derivado de ahí, que es la base aérea, que ocupa 1/3 de la ciudad. No tenemos mucho terreno. Entonces, para hacer, por ejemplo, según nuestro juicio, una buena universidad, un campus al nivel que merece esta ciudad, pues no sería solo con ese centro cultural que se va a aprovechar, ya veremos para dar qué grado, sino ese espacio, por ejemplo, en el centro de la ciudad sería muy bueno para hacer una instalación como la universidad. Entonces pedimos que ese cuartel se traslade de ahí a otra ubicación donde tenga un poquito mejor encaje, más sentido y liberemos ese suelo para la ciudad, que tenemos un montón de propuestas que hacer en esa zona, como podría ser bien la universidad o bien también construir vivienda pública en alquiler, que buena falta hace en la ciudad. Hablando del barrio del Rosario y también de Fresnos, estas fiestas llegan con una sorpresa que ha provocado sentimientos encontrados. La zona verde para los vecinos. Vamos a ver cómo va. Yo en esto, como siempre digo, parece que estamos a la contra de todo y no hemos dicho nada. Prudencia con esto. Vamos a ver cómo funciona. Yo sí que reconozco
el esfuerzo de que traten de buscar solución al colapso que vive en esos barrios. Fresno, que ellos no lo reconocen, pero los vecinos bien lo saben. Y además, oye, algunos miembros del gobierno viven en aquella zona, por lo cual saben perfectamente lo que están diciendo sus propios vecinos. Han decidido poner esa zona verde de residentes. Bien, veremos cómo lo hacen. A mí lo que me dicen también muchos vecinos es que cuando llegan estas épocas de fiesta, que es prácticamente todo el año, si llegan tarde de trabajar, si llegan tarde de sus estudios, pues oye, muchas veces no pueden aparcar en su propio barrio, tienen que irse al barrio de aparcar. Si le van a prohibir que aparquen en ese barrio porque no son residentes de ese barrio, a ver cómo lo van a hacer, porque a ver si es que el problema va a poner, la solución va a poner todavía más problemas. Así que hay muchísimas dudas acerca de cómo va a funcionar. Nosotros vamos a esperar pacientemente y con prudencia y con lealtad también institucional a ver cómo funciona esta medida, y si no funciona, pues pediremos correcciones. Y entramos ya en el tema. Desde el pasado jueves la actualidad política saltaba por los aires, pero en Torrejón la cosa empezaba un día antes. El PSOE pedía 2 comisiones de investigación para analizar las adjudicaciones de las cafeterías de Parque Europa y las oposiciones a policía local. Correcto. Estamos viendo en estas semanas que empieza ya a emerger todo lo que venimos conociendo durante los últimos meses, incluso años. Y estamos viendo que las denuncias por corrupción que están poniendo al gobierno de Alejandro Navarro las están llegando a los juzgados, y los juzgados están llegando a los medios de comunicación. ¿Cuál fue la reacción del alcalde cuando, oye, se vio en los medios de comunicación estas denuncias que están llegando contra su gobierno? Pues sacaron un comunicado que, ese comunicado en sí, es otro delito que está cometiendo este gobierno, un comunicado en el que, lejos de defenderse a sí mismo los que están acusando de delitos de corrupción de su gobierno, en este caso el teniente alcalde José Luis Navarro, lejos de él mismo defenderse públicamente de esas acusaciones, lejos de que su partido, el Partido Popular, defienda públicamente pues, la actuación y gestión de este miembro del gobierno, lo que hace Alejandro Navarro es utilizar el logo del ayuntamiento, la imagen de la ciudad, para sacar un comunicado en el que, con ese prima de objetividad, desmontan esa denuncia que está en el juzgado y dicen a la ciudadanía que he sido yo, que hemos sido nosotros los que estamos denunciando, que hemos perdido no sé cuántas denuncias, que nuestra campaña de bulos y denuncias falsas es lo único que nos mueve. Y hombre, que quede claro, lo primero, quien ha dicho que querían meter a dedo a la secretaria del interventor no ha sido el PSOE, ha sido el Colegio de Habilitados Nacionales, que les ha advertido de que si seguía por ahí les iba a denunciar en la justicia ordinaria. Y el alcalde ha tenido que echar para atrás y deshacer esos nombramientos. No ha sido el PSOE, ha sido Cosital y Aspital, insisto, la asociación del colegio que asocia a los habilitados nacionales, quien ha denunciado estas intenciones ilegales del alcalde de Torrejón. Punto 1. Punto 2. Quien ha denunciado la trama de corrupción que afecta a José Luis Navarro y al director de seguridad, a su cargo de confianza, no ha sido el PSOE de Torrejón, ha sido manos limpias. ¿Me entenderá la gente cuando dicen que yo estoy manejando por el crash, que con manos limpias no tengo ningún tipo de relación ni interés? Ni yo con ellos, ni creo que ellos conmigo. Es manos limpias quien ha denunciado estas actitudes corruptas de este miembro del gobierno, pero no solo con las terrazas del Parque Europa. También nos dicen, porque lo ha publicado el diario El Mundo, con el que entiendo que también la gente verá que no tengo una especial relación de afinidad constante, el diario El Mundo ha publicado que Manos Limpias no solo ha denunciado eso, también el contrato de gestión de la grúa municipal y de los parkings. Entonces, eso está en el juzgado. Y no solo eso, dice además El Mundo que 2 trabajadoras municipales han ido a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar delitos más graves todavía. Delitos de financiación irregular, de desvío de capitales, de tráfico de influencias. Esto está en el juzgado, en los medios. Eso por un lado. Y luego las oposiciones a policía local. Hoy he querido significar en el pleno al alcalde que no puede mirar para otro lado. Le he sacado un listado con casi 1.200 nombres, evidentemente nombres ficticios, pero para escenificar la gente que se ha presentado con la mayor de sus ilusiones a una oposición en Torrejón de Ardoz, gente que son opositores. Yo estuve aquí reunido con el padre de una opositora hace poco y le dije, es que no tiene ninguna opción, porque tu hija tiene un título universitario que no tienen que dar del PP, y sin eso lamentablemente parece que no consigues un puesto en esta administración. Y después de ese listado enorme, he sacado otra lista muy pequeñita con la lista VIP, esa lista que a mí y a otra gente nos dieron antes de empezar las oposiciones, de la que se dejó constancia de que estos nombres iban a obtener las plazas de funcionario de ese proceso que habían concurrido esos 1.200 opositores. Le he dado la oportunidad hoy al alcalde de Torrejón, le he dicho, vamos a tu despacho, yo te documento que queda constatado que este listado existía antes de las oposiciones
y vienes conmigo al pleno y tú lideras la comisión de investigación. Tú te personas en fiscalía como voy a hacer yo para que se investigue lo que ha pasado. Lo tienes así de fácil, porque todo lo que no sea eso será amparar la corrupción. Dijo hace poco que tenía que elegir la gente entre mafia o democracia. Democracia es defender la tolerancia cero con la corrupción. Y he empezado hoy, además, como bien sabéis, pidiendo perdón a la ciudadanía, a los votantes del PSOE de Torrejón por los lamentables casos de corrupción que estamos viendo a través de un informe. Tengo que decir que el Partido Socialista ha actuado en horas expulsando del partido, ni más ni menos que al secretario de organización del partido y del grupo parlamentario, con un informe de la UCO. Quiero decir, no hay sentencia ni siquiera de apertura de juicio oral, hay un informe demoledor de la UCO y hemos actuado. El Partido Popular jamás ha hecho algo parecido, pero es que hoy el alcalde de Torrejón tenía la obligación delante de sus ciudadanos de establecer esas comisiones para investigar. No estoy diciendo que condene a nadie ni que expulse a nadie, oye, que o todos lo hacemos, pero qué menos que investigar lo que está pasando en su gobierno. Nos ha dicho que no va a investigar nada, ni siquiera han presentado una enmienda de totalidad. Han hecho una intervención en la que nos hablaba del gobierno de España, no, ¿qué está pasando en Torrejón? Y ha traído además, que esto me parece especialmente lamentable, a un montón de trabajadores municipales, entiendo que obligados, al pleno, a aplaudir que el alcalde votase que no a investigar los casos de corrupción que hay en este ayuntamiento, lo cual nos parece absolutamente lamentable, vergonzoso, bochornoso y que además no va a evitar de ninguna de las maneras que estas denuncias prosigan su camino y que la Fiscalía haga su trabajo y veremos en qué acaba todo esto. Hablando de policía, hoy Torrejón está en todos los medios y no por algo positivo. Un policía local era detenido ayer tras causarle la muerte a un magrebí que intentaba robarle el móvil con la técnica del mataleón. Hoy, después de esto, que también he hablado del uso que hacen del Plaza Mayor, el alcalde se ha expulsado del Plaza Mayor, no solo que no se expulse, no me permite publicar, sino que además se dedica a mencionarme en el Plaza Mayor y mintiendo, como cuando dice que establecemos una situación de alarmismo respecto a la seguridad en la ciudad. Hoy le he dicho y le he demostrado al alcalde de Torrejón que nunca hacemos eso, que somos responsables. Yo hoy, a las 8 de la mañana, ya sabía perfectamente lo que había pasado esta noche en Torrejón de Ardoz. Me lo han contado, donde efectivamente 2 policías locales de paisano, fuera de servicio. Al parecer, pues, ha habido una persona en Torrejón que les ha intentado robar el teléfono móvil y actuando, como digo, fuera de servicio, han capturado a esta persona, le han aplicado esa técnica del mataleón y han matado a una persona en nuestras calles. Han matado a una persona con una actuación que, en caso de comprobarse, es absolutamente desproporcionada. ¿Qué proporcionalidad hay entre un robo de un teléfono móvil que tiene que ser perseguido y castigado y una actuación que acaba, sea de manera accidental, pero con este tipo de técnicas que hemos visto hoy, lamentablemente, en otros países? Nos ha escandalizado ver cómo ese uso de la fuerza acababa con algunas personas detenidas, se acababan falleciendo en la actuación, con lo cual esto nos preocupa profundamente. Nosotros en esto queremos reseñar la proporcionalidad en la actuación en este caso, de la policía local, que bueno, no sé si eran policías locales de Torrejón de Ardoz, si no eran de Torrejón de Ardoz, pero el caso es que estaban aquí. Nos preocupa esto. Yo hoy le he pedido al alcalde, antes de empezar el pleno, una reunión. Después del pleno no teníamos tiempo para valorar las informaciones que teníamos y incluso fijaos que coordinar un poco cómo íbamos a asumir y a contar esto que había pasado en la ciudad. Les puedo decir que pues a esta hora, que ha pasado ya toda la mañana, no he recibido ni siquiera contestación. Cuando nos llaman de ideales y demás, fijaos que, oye, intento que al final algo que pueda alarmar a la ciudadanía, porque esto puede alarmar a la ciudadanía, porque, insisto, ha pasado a esta persona, esperemos que no pase nunca más, pero esto le puede pasar a otras personas. Entonces esto es muy grave, que pase en las calles de nuestra ciudad. Y oye, pues estoy esperando al final que el alcalde, pues me diga un poco cómo valora esta situación. La nuestra, como digo, con lo que conocemos hasta ahora es que hay que actuar con proporcionalidad y que no puede ser que una actuación policial fuera de servicio acabe falleciendo una persona, que por muy delincuente que fuera, tenemos leyes en nuestro país que garantizan que esta persona, que ya había sido detenida, pues pasara a disposición judicial. Terminamos con Torrejón, ciudad de las fiestas, que hay bastante de lo que hablar. Empezamos con el Urban Festival. La actuación de J.C. Reyes fue, cuando menos, muy polémica. Polémica porque, bueno, pues son dineral a los torrejoneros que venden a los artistas. Nos dice el alcalde que al final con la venta de entradas se iba a pagar lo que cobra el artista, que no nos hemos quedado ni cerca. O sea, se vendieron, y eso es un dato que voy a dar aquí ahora mismo porque hemos preguntado. Había la promesa de vender 12.000 entradas para el concierto de J.C. Reyes, y con eso pagar no se llega a todo el caché del artista, porque la gente sabrá que nos ha costado casi medio millón de euros.
pero bueno, sí que financiar una parte del coste y de 12.000 entradas vender un poco más de 5.000, con lo cual, claro, de ahí ya se les cae el argumento de que con la venta de entradas iban a financiar a los artistas, pero es que además, bueno, pues pudimos ver que el Recinto Ferial no presentaba el llenadazo que ellos esperaban. También digo que en parte me alegro, porque con un plan de seguridad que contempla 47.000 personas en el Recinto Ferial, yo invito a la gente a que vea festivales en espacios más grandes, donde en torno a 20-25.000 personas, que vean lo que ocupa esa gente y pensar si ahí realmente pueden meter a 45.000 personas como pretendían. No fue el caso de JC Reyes, lo que sí tenemos, espero, hemos preguntado, es un contrato con el manager del artista, con la empresa que al final representa al artista, en el que entiendo que tienen que haber regulado las condiciones. No puede ser que aparezcas una hora tarde, más de una hora tarde, comenzar el concierto y el concierto sean 50 minutos de concierto. Y que además con un calor extremo, las barras nuevas que se han puesto en el recinto ferial, con mal funcionamiento, con poca disponibilidad y muchísimas colas de espera para poder hidratarse la gente, con lo cual fue un absoluto desastre. Y luego además también vimos en ese día, que también nos han criticado por esto, que esa misma noche a la salida del concierto no fue en el recinto ferial, sí que fue cerca de la plaza de la estación, donde hubo un apuñalamiento también en el cuello de una persona. Ellos nos dicen que no tienen nada que ver, pero al final responden después de que tenemos que decir, oye, no se puede esconder que ha habido problemas en la organización y también incluso problemas de seguridad. Así que, bien, lo que estamos pidiendo primero es que si hay que reclamar al artista, que se haga, que se reclame, porque nos ha costado $500.000 a los telefoneros un concierto conmigo de 50 minutos, que pues sale el minuto muy caro. Conciertos de las fiestas, también con las entradas como protagonistas, igual que pasó con JC Reyes, ha habido problemas con las entradas virtuales, digitales. Sí, las invitaciones a Torrejón. Bueno, pues al final yo creo que la gente de Torrejón lo sabrá, no tengo por qué decirlo. Ha habido pues un colapso en la página web. Yo sé que hay gente que estuvo pues como hora y pico esperando con una cola virtual que no acababa de avanzar y gente que se ha quedado sin invitaciones. Pero pues veremos al final cómo funcionan esos conceptos. Yo sigo preocupado y de verdad que no soy alarmista. Sigo preocupado por el aforo y la capacidad que yo veo de ese recinto ferial, que no se ha ampliado más que echar unos metros para atrás el escenario. No veo de verdad que ahí, si va todo el mundo que dicen que puede ir, si van 47.000 personas como dicen, pues yo no sé bien dónde van a meter ahí a tantísima gente y esperemos que la seguridad esté siempre garantizada. En eso sí que voy a estar vigilante desde el primer día de las fiestas hasta el último, en que todas las medidas de seguridad se mantengan y que no se salten para meter a más gente en esos conciertos. Y más festivales, en septiembre el Brava y el Salvaje vienen a Torrejón y ayer, por la paz en Palestina, pedía que se cancelasen estos festivales. Hay un fondo de Israel detrás de estos festivales. Nos ponen de ejemplo muchas veces a otras ciudades como Rivas y demás. Yo invito a que hagan lo mismo que hacen estas ciudades cuando nos damos cuenta que quienes están lucrándose de estos festivales son al final empresas vinculadas a Israel, como decimos. Al final el compromiso se demuestra con estas cosas. Pero al margen de todo esto no es el negocio que haga esta empresa, que luego es muy lucrativo, ¿no? Este tipo de festivales. Es el negocio que hace Torrejón de esto. En la revista municipal, en Plaza Mayor, en el aló presidente que tiene en particular aquí el alcalde de Torrejón, el que no nos deja participar, han tenido la osadía, como digo, de mencionarnos y decir que vienen unos grandes festivales frente a la hipocresía de la oposición, sin decir cuál es la hipocresía. Entonces yo voy a explicar a la gente que sepan la hipocresía que nos están diciendo es que claro que critico esa llegada de los festivales. Primero, porque no pueden convertir la ciudad en una feria constante. Porque además estos ya no son fiestas municipales. Ahí, de Torrejón, quien quiera ir va pagando. Es no gratis. ¿Y qué saca la ciudad a cambio de todo esto? Es la cesión de todo el recinto ferial a canon cero. Es importante que la gente sepa que estas empresas no pagan nada, absolutamente nada al ayuntamiento por venir con esos festivales. Es una inversión en imagen para Alejandro Navarro, para el futuro que se esté buscando, pero la ciudad no saca nada de esto. Y si un telefonero quiere ir a cambio de ceder miles de metros cuadrados de suelo municipal, tiene que pasar por caja y pagar. Pero ¿quién paga la limpieza de todos esos festivales? ¿Quién paga la seguridad que tiene que tener esos festivales? Lo paga la ciudad de Torrejón. Pues claro que criticamos esa llegada de los festivales porque colapsa más todo el colapso de ruido, de contaminación acústica, contaminación por atascos que hay en esas zonas, por falta de aparcamiento, y a cambio en ese caso de la ciudad no tiene nada porque es un negocio privado para esas empresas que además son empresas como poco profesionales. Dejamos la música, pero seguimos en las fiestas. En previsión del calor que es muy probable que haga durante estos próximos días, Torrejón ha instalado toldos y parece ser que serán patrocinados por una empresa de cerveza. Sí,
Sí, es verdad eso. Es verdad que nosotros que trabajamos en la caseta, porque muchas veces también se critica, ¿no? El concejal de prospectiva nos dice muchas veces, cuando criticamos el tema de esto que estamos diciendo, ¿no? El gasto que hay en festejos constantes, nos dice que tenemos una nuestra caseta que nos la va a quitar y nos amenaza con estas cosas. Nosotros nuestra caseta la trabajamos. O sea, es una caseta que tenemos también para tener contacto con la ciudadanía y ahí estamos trabajando. Digo esto porque otros partidos como el suyo, por ejemplo, lo que hace con la caseta es negocio. O sea, se la cede a una empresa que lleva la caseta y pone PP, pero ahí dentro hay poca gente de PP, o eso pienso. Nosotros trabajamos la caseta y sabemos que en las sombras lo hemos pedido muchas veces junto a las peñas, que en este cambio climático que tenemos, estamos viendo que llevamos ya todo el mes de mayo con un calor veraniego y que no va a cambiar ahora para las fiestas. Hace muchísimo calor, por lo cual era importante poner esas sombras, porque la feria de día, que la verdad es que es un éxito, cada vez con más participación, se pasa mucho calor. Así que van a poner eso, que bien está. Ahora, nosotros sí que hemos visto también aquí un decreto en el que esos toldos no están subvencionados por esa empresa. Que al final el ayuntamiento está pagando por esos toldos, así que, bien, veremos un poco en qué condiciones es el patrocinio de esta empresa de los toldos, porque igual, pues si pones tu marca y por ahí van a pasar miles de personas, pues entiendo yo que, oye, pues lo normal es que tú financies y subvenciones esos toldos. Creo que esa es la colaboración que se había que buscar aquí, pero bueno, veremos en qué condiciones se ha hecho finalmente. Y al margen del Pleno, hoy es 18 de junio, ayer se cumplían 2 años del inicio del Pleno de investidura que daba inicio a esta legislatura. Balance. Bueno, pues el balance empezó mintiendo el PP en la campaña, ¿no? Os acordaréis del Yo sí me quedo, porque Nacho a mí me dijo, y a todo el mundo que se ha dicho en el Pleno, que se iba, entonces que iban a mentir a la ciudadanía, iban a poner el cartel de Nacho sabiendo que se iba. En el Pleno de investidura siguieron con la mentira y al final ahí fue Nacho a coger el bastón y explicar que se quedaba. Tardaron un poco en salir la verdad a la luz y ver cómo ese bastón de mando era para Alejandro Navarro, que no quiso poner ni su cara ni su apellido en los carteles, por lo que sea no quiso ponerse en los carteles y debatir con quien nos presentábamos de manera lícita a las elecciones. El balance ha sido que no ha dejado de mentir. Es que empezó mintiendo, escondiendo su candidatura y no ha dejado de mentir. Yo me pregunto dónde están los pisos que prometieron en Infernos, que es que en campaña estuvieron con una excavadora ahí diciendo comienzan la construcción. Los miles de telefoneros que han pedido un piso en Infernos, de esos públicos en alquiler, verán y saben de sobra que ni siquiera ha habido sorteo porque no hay pisos. Es una mentira. Me pregunto dónde está el Bosque Torrejón, con una maqueta itinerante por toda la ciudad, que iban a hacer un bosque tremendo ahí en Soto de Espinillos, que hemos pedido muchas veces que se dé un uso a esa zona. Solo ha habido la compra de la parcela a Isabel Díaz Ayuso, le hemos pagado sus millones de euros por esa parcela, pero ahí no hay absolutamente nada. Yo me pregunto, pues ¿dónde está el centro cultural de Zarzuela? Queríamos hacer en Soto Zarzuela un centro cultural, ahora la universidad tenemos que encajarla ahí. ¿Dónde está el centro cultural? ¿Qué se va a hacer con la Casa Grande? Yo me pregunto dónde está el centro de salud de Soto de Henares, dónde están los médicos en las urgencias de Bergadillas, qué pasa con el hospital de Torrejón, dónde está la vivienda pública en esta ciudad, que al final, como digo, es un concejal de festejos metido alcalde que en su cabeza sigue siendo concejal de festejos. Por tanto, el balance es el alcalde de las mentiras y el alcalde de las fiestas y los festejos. Y frente a eso vemos barrios, como digo, abandonados, como hemos visto en Parque Cataluña con calle Grafito, en Plaza de las Palmeras con la actuación que han intentado hacer allí, o como ahora con el barrio del Rosario. O invito a la gente que se pase por los Soto de Henares y vean en condiciones de limpieza y los jardines en condiciones de mantenimiento, como digo, en absoluta dejadez. Esta es la gestión de este alcalde y además ahora asolado por la corrupción, que yo creo que ya es lo que les faltaba, ¿no? Que después de esta dejadez de la ciudad por apostar todos a los festejos, una deuda que sigue subiendo. Es importante que la gente sepa que el año pasado el ayuntamiento volvió a incrementar la deuda, por eso tendremos una tasa de basuras de las más altas de la Comunidad de Madrid y de toda España, porque tenemos unos servicios públicos carísimos, mal gestionados, y por eso los vecinos pagan muchos impuestos y reciben malos servicios. Y como digo, ahora además acorralados por la corrupción, que ya es lo que le faltaba. Así que, bueno, pues veréis la pancarta que hemos puesto en nuestra caseta estas fiestas, donde ya adelantamos lo que la gente nos dice por la calle, es que Torrejón pide cambio. Pleno ordinario del mes de junio, un pleno adelantado por aquello de que dentro de 2 días comienzan las fiestas en Torrejón, y un pleno marcado por un asunto del que vamos a hablar un poco más adelante, porque hay otros temas que también han salido a lo largo de la mañana. Por ejemplo, y es importante, Soto de Henares. Hoy se aprobaban los primeros trámites de lo que parece va a ser la construcción del nuevo centro cultural.
Sí, efectivamente, pues había un edificio que iba a ser destinado para el Centro Cultural del Soto, pero lamentablemente ya no va a poder ser ocupado por un centro cultural porque la universidad, lo ha demandado la Universidad de Alcalá de Henares para albergar allí el campus universitario. Por consiguiente, van a otro edificio que hay ahí, le han pasado edificabilidad, porque era mucho más pequeño este otro centro cultural, y los vecinos habían quejado de que ahí no podían caber todas las actividades de todas las asociaciones que pensaban estar en ese centro cultural. Así que en principio parece una buena idea, pero nosotros nos hemos abstenido. En primer lugar, porque no vamos a avalar todos estos cambios de timón que ha habido. Nosotros siempre hemos dicho que estábamos muy a favor de que llegara la Universidad de Alcalá de Henares a Torrejón, que estábamos muy a favor de que estuviera en la Casa Grande. Resulta que ahora, después de que ellos han anunciado a bombo y platillo que habían comprado la Casa Grande para que estuviera en la Universidad de Alcalá de Henares, resulta que no, que nos lo hemos gastado en balde. Esa compra, porque la Universidad de Alcalá de Henares no quiere estar allí. Tú anuncias cosas, pero no hablas con la universidad para saber si lo quiere o no lo quiere, y ahora pues va a utilizar el edificio que había en el Centro Cultural. Entonces nosotros no avalamos esa política de improvisaciones continuas. Y por otro lado, es que como ya nos la han colado muchas veces, como ya nos han dicho una cosa y luego resulta que era otra, pues tampoco nos terminábamos de fiar de que efectivamente fuera para el uso que ellos nos habían dicho que se iba a ejercer. Y por consiguiente, pues nos hemos abstenido de una manera prudencial hasta ver qué pasa finalmente. Seguimos en Soto de Henares y seguimos con universidades. Más Madrid llevaba la situación de la UCAM, pero no de la universidad, no de la sede del Camino Real, sino el otro edificio donde se va a impartir FP y que hasta ahora era el centro de excelencia. Justo una vez que la UCAM compra el edificio del Camino Real, poquitos meses después nos enteramos de que hay un acuerdo al que ha llegado con el equipo de gobierno, un acuerdo de negociación sin publicidad, de manera totalmente opaca, para ceder uno de nuestros edificios históricos desde el 2005, uno de nuestros edificios históricos que allí albergaba los cursos de formación para desempleados, y ahora estos cursos no sabemos dónde se van a trasladar, pero ese edificio que está valorado en más de 3 millones o cerca de 3 millones de euros, que es un edificio con 2.000 y pico metros cuadrados, que es un edificio que ya tienen formadas las aulas y demás, pues se lo han cedido a la UCAM, a la fundación de la UCAM, para que haga un FP privado, que va a costar cerca de 3.000 euros al año a cada estudiante. En Torrejón, que nosotros demandábamos una formación profesional pública, nos encontramos con esto que han negociado a la par que la Universidad de la UCAM, donde se le ha cedido por un canon irrisorio y donde no sabemos, durante 75 años, ojo, cuidado, o sea, es que nos han hipotecado a todos los torrejoneros a ceder un edificio durante 75 años, a la UCAM, a la Universidad Católica de Murcia. Y no solamente ya los costes, que a lo mejor con las becas cayetanas que da Ayuso va a costar mucho menos, sino que las becas, que en teoría se van a favorecer a torrejoneros y que en teoría este canon, pero el 30% de este canon va a ir destinado a becas, las va a determinar la UCAM, porque las becas se rigen en función de lo que aparezca en el proyecto educativo de centro, que es el documento que habla de la filosofía de la universidad. ¿Y qué quieres que te diga? Pero claro, con un socio fundador que hace declaraciones LGTBI-fóbicas, que hace declaraciones antivacunas, que dicen que los microchips y tal dentro de las vacunas que nos están insertando a todos, con un socio fundador, con una universidad que ya ha sido denunciada por otros chanchullos económicos en otras ciudades, que hay un montón de noticias donde se dice que explota a sus trabajadores. Este tipo de universidad, este tipo de valores, las becas, las va a regir la UCAM, pues desde luego nosotros hemos pedido que eso no se haga.
En primer lugar, queríamos que el centro se utilizara para una formación profesional pública, con módulos, pero públicos, que no les cuesten a los ciudadanos. No que hagan ahí un acuerdo entre amigotes, un acuerdo en el que les cedan un edificio. No, tú compras aquí el Camino Real y además esto de regalo. Un 2 por 1. Seguimos en Soto de Henares con, los alumnos que lleguen a la UCAM y a la UH tendrán que alojarse en algún sitio. Por eso el edificio de apartahoteles que llevaba a Más Madrid a plantear un asunto como es el de la vivienda turística en Torrejón. Según explican y según cuenta el INE, Torrejón es la sexta ciudad de Madrid con más viviendas de uso turístico. Sí, no, somos muy conscientes, pero es que somos la sexta ciudad con más viviendas de uso turístico en toda la Comunidad de Madrid. Y eso habría que empezar a tomarlo en cuenta. Nosotros pedíamos que se regulara, que hubiera una ordenanza que se regulara, que hubiera un control de un censo de cuántas viviendas de uso turístico tenemos en la ciudad. Y sin embargo, el equipo de gobierno lo que se le ha ocurrido decir es que eso básicamente no existe. O sea, han escondido la cabeza como cual avestruz y han dicho, no, aquí no pasa, porque como nosotros no lo tenemos permitido, como no aparece en el PGOU, pues aquí no pasa. No, hombre, que hay otras cosas que no se permiten y pasan. Entonces, para que no pase, para legislar. Para que no pase, hace una ordenanza. Para que no pase, hace un control. Pero han pasado absolutamente de ello. ¿Y por qué pasan de este asunto? ¿Porque no tienen medios o por qué? ¿Por qué pasan de este asunto? Porque en realidad está acorde con sus intereses políticos. Porque en realidad forma parte de su ideología. Esta ideología liberal en la que da exactamente igual. Y entonces ahí me hablan de, cada vez que hablo de este tema, dicen, no, es que ustedes quieren regular los alquileres, ustedes quieren regular la vivienda como si se tratara de comunismo. Pero no, señores, lo que nosotros no queremos es expulsar a los jóvenes de nuestra ciudad porque no se pueden permitir una vivienda o un alquiler. Lo que nosotros queremos es que la gente que vive de alquiler en los pisos pueda vivir a gusto y no que les suban el alquiler cada año. Porque al final, alquilar viviendas por habitaciones como si fueran apartamentos, al final eso tiene un coste. Y tiene un coste vecinal y tiene un coste de convivencia, aparte del coste económico. Y eso se tiene que regular. Porque este señor que habla mucho de que a mí no me gustan los hoteles, pues oiga, lo que no me parece bien es que los hoteles paguen sus impuestos y las otras viviendas no. Habrá que regularlo, digo yo. Y eso es lo que hemos propuesto en nuestra moción. Pero lamentablemente han salido sacando pecho de su gestión en la vivienda como si no tuvieran lo de las 150 viviendas en alquiler que todavía no están construidas, como si no hubieran quebrado la empresa municipal de la vivienda y suelo, como si no le hubieran cedido a un fondo de inversión para que construya ahí 441 apartahoteles, a un fondo de inversión, que es que no estamos hablando aquí de una empresa, de un pequeño trabajador que paga sus impuestos honradamente, no, fondo de inversión. O sea, es que estás cediendo nuestro patrimonio, me estás vendiendo nuestro patrimonio, ni siquiera el mejor postor, estás mal vendiendo nuestro patrimonio. Seguimos, la moción sobre el barrio del Rosario tenía una batería de medidas y el gobierno local intentaba desactivarlas con un anuncio. Valeriano Díaz afirmaba que se le va a ceder inmediatamente un local a la asociación de vecinos. Pues mira, me parece muy bien porque así la asociación de vecinos se puede reunir para seguir trabajando por su barrio, porque lo que la moción especificaba, que era una serie de demandas de la asociación de vecinos, esas no las han arreglado. En la enmienda a la totalidad decía, instamos al gobierno local, nos instamos a nosotros mismos, porque se ve que necesitamos un documento que diga que nos instamos, no son capaces de instarse ellos solos, nos instamos a nosotros mismos a seguir trabajando por el barrio según los acuerdos. Han repetido el mismo acuerdo de hace 7 años. El mismo acuerdo, nos instamos a seguir trabajando por el barrio y a hacer mejores en el barrio, ya lo tenían desde hace 7 años y vuelven a repetir la misma frase, una enmienda a la totalidad de una frase,
año tras año, año tras año. Pues son de mucho. No sé, o sea, ¿por qué no has soterrado los cubos de basura? O sea, los contenedores de residuos. ¿Por qué no has... ¿Qué pasa con el alumbrado? ¿Por qué no mejoras los jardines? ¿Qué es lo que está pasando con el aparcamiento? Especialmente cuando es un tema muy preocupante en las mágicas navidades, en las fiestas populares. O sea, es que el barrio está demandando una serie de medidas que eran muy concretas, a las cuales no se les ha dado solución. Han dicho pues que sí, que se han reunido con los vecinos, y el señor Díaz me dijo en la comisión informativa que el año que viene soterrarían los contenedores. Pero en el pleno de hoy ha sacado pecho y ha empezado a sacar fotos de contenedores soterrados. Porque claro, es que de eso nadie te está diciendo nada. Te están diciendo los que no. Te están sacando fotos de las ratas. Te están sacando fotos de las alcantarillas. No, hombre, obviamente seamos serios. Vamos con el tema estrella. Se preveía que se iba a liar y al final no ha sido tanto, quizá porque el gobierno local tampoco ha intervenido tanto, pero sí ha habido cierta polémica en este asunto. El PSOE pedía 2 comisiones de investigación, una para analizar las oposiciones a policía y otra para los contratos, o sea, las adjudicaciones de las cafeterías de Parque Europa. Nosotros hemos pedido comisiones de investigaciones en general. Cuando lo del tema de Apsitálicos y tal, votaron que no y al final se han tenido que retractar. Ayer el alcalde dijo que no le constaba, como Cospedal y Aguirre, a quien le acaban de dar una medalla, y que no les constaba, pero luego se tuvieron que retractar. Así que esperemos que el sobrino del alcalde no, esperemos que el alcalde no tenga que retractarse de sus palabras, porque lo que tenemos ahora es que vamos denuncia tras denuncia. Es que en vez de ser la ciudad de moda, somos la ciudad de los escándalos. Y esa es la verdad. Y el último, con el tema de José Luis Navarro y de los bares del Parque Europa, que es Vox Populi, que es algo que se conoce todo el mundo. No es una cosa que esté denunciando la oposición, no es una cosa que esté diciendo el gobierno, es una denuncia que ha hecho Manos Limpias, es una denuncia que se ha hecho desde los trabajadores. Entonces, se ha archivado una, ciertamente, provisionalmente, pero la otra sigue su curso. Y todavía dice que no le consta. Pero es que no es este el caso, es que no es solamente esto, es el tema del tongo en las oposiciones de policía local. Y esto es un asunto muy grave, porque si es verdad que se confirma que ha habido un tongo en las oposiciones de policía local, como denuncian los opositores, que no soy ni no más Madrid, sino los opositores que se han visto afectados, que llevan un año estudiando para las oposiciones y luego resulta que se enteran de que hay un tongo, pues es muy preocupante, porque es que esos puestos específicos no son puestos cualquiera, son unos puestos de una serie de responsabilidades, son puestos de seguridad, y hay gente que va a tener que deber un favor, y a mí eso me parece muy preocupante. Pero bueno, pero es que no es el caso de las oposiciones a la policía local, es que es lo de Apsitálicos y tal, que te decía algo. O sea, los puestos más importantes del ayuntamiento, los que te firman las cosas, los que te avalan las políticas, los que necesitas necesariamente para que un gobierno pueda hacer cosas, esos puestos los han denunciado el colegio. O sea, es que el colegio de funcionariado lo ha denunciado diciendo que los procedimientos que estaban siguiendo eran ilegales. Y a nosotros nos dijeron que no, y de nosotros se reían, y a nosotros nos votaron que no. Y 3 días después, si te he visto no me acuerdo, 3 días después se retractan del asunto. Claro, que no querías llegar a los tribunales porque sabías que ibas a perder, si eso se lo dije yo al portavoz del Partido Popular. Cuidado, que vas a ir a los tribunales y sabes que vas a perder. Entonces se retractan. Pero es que no es este, es que es otro un montón, y el informe del control financiero, es que habla de un montón de cosas más, es que son puestos y puestos y puestos, y es algo que se sabe, Vox Populi, o sea, es algo que lo cuenta todo el mundo sin ningún tipo de problema. Y nosotros estamos hablando ahora de corrupción y demás en todo el panorama nacional. Vamos a ocuparnos de lo que tenemos en casa, vamos a ocuparnos de lo que tenemos aquí.
que en esto sí que podemos trabajar. Pero de más arriba, no sé si nosotros ahí podemos hacer algo, pero en esto estamos seguros de que sí. Pero sin embargo han votado en contra. Ni siquiera se han molestado en hacer enmienda a la totalidad, porque no son capaces de decir absolutamente nada. Porque ¿qué van a decir? ¿Para pillarse los dedos ellos? No pueden decir absolutamente nada. Entonces votan en contra y ni comisión de investigación. Si esto no es verdad, es muy fácil callarme la boca. Es muy fácil callarme la boca a mí y a todos. Hace una comisión de investigación que se investigue. Y claro, no quieren investigar. Terminamos con Torrejón, ciudad de los festivales, y hay bastantes cosas que contar sobre ello. Empezamos. El Urban Festival trajo a J.C. Reyes en un concierto polémico. Más Madrid pedía explicaciones sobre el recital del cantante. Pedíamos explicaciones porque hay mucha gente que está muy disgustada, porque hay mucha gente que a la que le hacía alusión este tipo de concierto, y sin embargo, pues lo que nos cuentan es que ha durado 40 minutos, y nosotros en el contrato teníamos estipulado que durara al menos un mínimo de 60 minutos, y ha durado muchísimo menos. Entonces, un concierto que nos ha costado una pasta, porque es que nos ha costado una pasta, y que luego encima la gente no se sienta a gusto en el concierto porque dure tan poco, pues nosotros pensamos que esto no podemos permitir que vuelva a suceder en el futuro, y por consiguiente creemos ahí que le pueden responsabilidades, que se investigue el tema o sea, creemos que podría haber un incumplimiento del contrato, porque se mire a ver si efectivamente ha sido un incumplimiento del contrato, porque lo único que nos faltaba es que después de la pasta que nos gastamos en los conciertos, encima la gente no se sintiera a gusto. Llegamos a las fiestas, el Summerfest, con el reparto de entradas, estaban las de pago, y las invitaciones para torrejoneros. Y una vez más, lío tremendo, se agotan enseguida, el sistema colapsado y colas aquí detrás. Y es que lamentablemente el ayuntamiento había firmado un contrato para que se ocupara de la gestión de la seguridad y de las entradas. Y luego se retractaron, y luego dijeron que no, y que se iban a ocupar ellos porque se iban a ocupar de otra manera, que iba a garantizar que todo iba a funcionar bien. Pues mire, yo sé los buenos gestores que son. Es que ellos son los que tienen experiencia en gobernar, es que ellos son los buenos gestores. Pues la cosa no se les está dando bien, y eso que es su punto fuerte. Y como no hay dos sin tres, en septiembre llegan otros dos macrofestivales, el Brava y el Salvaje. Ayer por la paz en Palestina convocaba una concentración pidiendo la cancelación. ¿Por qué? Madrid Salvaje y el Brava sí, pues es que estos festivales los ha comprado el fondo de inversión KKR, y entonces este fondo lo que se dedica es un fondo pro-israelí que lo que está haciendo es edificar en suelo palestino. Entonces todos esos festivales están manchados de sangre, en tanto en cuanto el fondo KKR lo que está haciendo es que está utilizando los beneficios, el dinero que tiene, para en todos los terrenos que han sido masacrados construir edificios para la venta, no para los gazatíes. Nosotros pensamos que esto es absolutamente intolerable, y no solo lo piensa en la plataforma por la paz de Palestina, es que hay muchos artistas que ya se han dado de baja al conocer este hecho. Entonces, nosotros pensamos que no podemos avalar, como una institución, como la institución que somos, no podemos avalar la masacre del pueblo palestino. Eso no se puede avalar. Es verdad que no se avala de primera mano, se avala como de segunda mano, como consecuencia de. Pero es que las obras que hacemos, nuestras acciones, tienen consecuencias. Y estos festivales lo que están haciendo es que de una manera indirecta están avalando al gobierno genocida de Netanyahu. Más cosas, dentro de 2 días comienzan las fiestas, y por aquello de que el calor va a ser impresionante probablemente, se van a instalar toldos, pero los toldos llegan con sorpresa, son patrocinados por una marca de cerveza. Sí, por Mao. Nosotros pediremos explicaciones por ese motivo. Estamos esperando a que sucedan las fiestas para ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos, y en función de esto pediremos explicaciones. Y también sobre las fiestas, se anunciaba la semana pasada, y ya están pintando las líneas.
hay zona verde en toda la zona del parque, de la zona de Fresnos, para que solo los residentes puedan aparcar. A mí esto me llama especialmente la atención porque habían construido un parking en altura precisamente para que estos problemas no sucedieran. Y yo lo que veo es que se les va de las manos. Se les va de las manos. Ellos tienen un modelo de ciudad, que es el modelo de ciudad de las fiestas. Pero luego hay un Torrejón que va a 2 velocidades. Luego las necesidades de los vecinos no están cubiertas, que es lo que ha pasado con el barrio del Rosario. Pero para las fiestas, a todo bombo y platillo, los mejores cantantes, las mejores actuaciones, pero no están totalmente preparados para ello. Ni estaba el recinto de los conciertos preparado con el tema de los baños y demás, como hemos demostrado en los anteriores eventos, ni lo está ahora. No estamos preparados para recibir a tanta gente como se está planteando. Y eso es lo que implica, son colapsos en el tráfico y en el tema del aparcamiento, que no va a ser única y exclusivamente en la zona de los Fresnos. La verdad que los Fresnos van a sufrir bastante todo el tema de los ruidos, pero con el tema del aparcamiento, en realidad lo van a sufrir todos los barrios colindantes. Y no es la manera única y exclusivamente de solucionarlo. Yo creo que hay que adoptar otra serie de medidas para garantizar la seguridad diaria de todos los ciudadanos. Precisamente en previsión de que efectivamente si hay zonas reservadas para los residentes, va a haber un problema gordo de aparcamiento. Están en el folleto de fiestas, anuncian directamente que conviene que la gente vaya a pie o en transporte público a las fiestas. Pero eso ya lo sabíamos de antes, que conviene que vayan a pie. ¿Sabes cómo no van a ir? En carril bici. En carril bici no van a ir. Porque el carril bici es un anillo ciclista que está fatal, que todavía no lo han arreglado. Y esto que me dijo a mí el señor Díaz, que lo iban a arreglar. Pues no. El carril bici me parece a mí que no van a poder ir. El patinete me da a mí que tampoco. Así que veremos a ver cómo lo resuelven. Y terminamos con otro asunto. El mes de junio, además de el mes de las fiestas, también es el mes del orgullo. Y por eso hoy una gran bandera del movimiento LGTBI presidía el Salón de Plenos. Sí, efectivamente. Nosotros habíamos llevado una moción el año pasado para que hubiera actividades pro orgullo, para que hubiera actividades en este mes. No solamente para que hubiera actividades en este mes, sino para que que se colgara la bandera en el balcón del ayuntamiento, sino para que además se tomaran medidas, actividades que fueran en contra de la LGTBI-fobia. Que hubiera actividades, especialmente de formación, que nos ayudaran en este sentido, porque los informes son demoledores con respecto a la LGTBI-fobia en nuestra ciudad. Y por consiguiente no nos ha parecido bien. Es verdad que celebramos que haya algunos cambios, está habiendo algunos cambios, pero no nos ha parecido bien que hagan una actividad, una charla en la Casa de la Cultura, de puertas para adentro, cuando lo que hay que hacer es visibilizarlo, cuando lo que hay que hacer con este tema del orgullo es sacarlo de puertas para afuera, hacer un evento en la calle, como lo está haciendo. Ya no te pido que hagan lo que Coslada, que hacen un montón de actividades. Te pido que me iguales lo de Alcalá, que gobierna el PP con Vox, que haya una manifestación en contra de la LGTBI-fobia, que haya una manifestación por el orgullo. Y tampoco, no sé, o sea, yo creo que en este sentido hay que dar unos pasos más firmes y más amplios, porque los pasos que estamos dando todavía son muy cortitos. Y hombre, una ciudad que se vanagloria de ser LGTBI friendly, no podemos dar estos pasos tan cortitos. Sobre ese asunto de que Torrejón efectivamente forma parte de la red de municipios por la diversidad, hace unos días recibían el premio Diversa dentro de las celebraciones del Mago de Madrid. Lo cual nos ha sorprendido mucho, porque ¿en base a qué se han hecho en base a qué se han dado estos premios? Nos ha sorprendido muchísimo, pero en cualquier caso vamos a llevar una moción para que de verdad haya un orgullo en Torrejón
y medidas contra la LGTBI-fobia el próximo mes.